Ok. Déjenme acomodo esto. Ahora sí. El polinomio que vamos a resolver a primera instancia es 5x cuarta menos 17x cúbica menos 18x cuadrada más 19x más 20, y esto dividido entre x menos 4. Ahora, eso es lo primero que, eso es lo primero a lo que se están enfrentando. Nos piden hacer esa división. ¿Cuáles son las opciones para nosotros poder hacer dichas divisiones o dichos elementos? ¿Alguien tiene alguna idea? Mande. No es tema nuevo, ¿verdad? Es la división sintética. Ajá, todavía. Ah, ok, está bien. Gracias. Nada más que la vamos a tratar de resolver como se les explicaron, bueno, como viene en la plataforma Alex, para la hora que tengan que subir el resultado. Ok. ¿Sí? Ok, fíjense. Cuando tengamos este tipo de situaciones, estamos dividiendo entre un término lineal. Ese término lineal vamos a igualarlo a 0 y entonces vamos a identificar cuál es el término. Tenemos que está entre x menos 4 lo igualamos a 0, ¿y cuánto vale x? X vale 4. Lo siguiente es ahora sí resolver por división sintética, y recordemos que se trataba de escribir las constantes que están aquí en el elemento del polinomio. Empezamos con 5 menos 17 menos 18, 19 y 20. Y vamos a hacer esto con el elemento x igual a 4. ¿Cómo habíamos visto que se comenzaba a realizar esto? El primer elemento, el 5, se baja, así tal cual. No lo cambiamos nada, no le modificamos nada. Y comenzamos a... Perdón. Y comenzamos a realizar las respectivas multiplicaciones. ¿Cuáles son esas multiplicaciones? El 4 que tenemos aquí en este punto va a comenzar a multiplicar a cada uno de los elementos que pongamos abajo. 4 por 5 nos va a dar 20 y lo vamos a poner la multiplicación arriba a la derecha, justamente. El siguiente paso es realizar la suma de esos términos. En este caso tenemos menos 17 más 20 nos da 3. Ahora, lo siguiente es volver a realizar la multiplicación. 4 por 3 nos da 12. ¿Cuánto es menos 18 más 12? Esto nos da menos 6. El siguiente elemento es hacer esta multiplicación. Es el 4 por menos 6 nos da menos 24. Y 19 menos 24 nos da menos 5. El siguiente paso es la última multiplicación. 4 por menos 5 más por menos es menos. 4 por 5 son 20. Y 20 menos 20 nos da 0. ¿Qué es lo que se hace aquí en este término? Cuando nosotros tenemos un polinomio con términos, con términos y exponentes en particular, x cuarta, x cúbica, x cuadrada, x y x a la 20, y el término independiente, pero cuando hacemos este tipo de divisiones, se le baja un grado. Y las constantes van a ser los valores que obtuvimos al realizar la división sintética. Significa que si teníamos x a la 4, ahora el primer término va a ser x a la 5. Y en este caso, ahora su constante va a ser 5. Perdón, me equivoqué. Porque dije la 5. Si tenemos x a la 4, le bajamos un grado y es x a la 3, bajándole un grado. Estaba integrando, perdón. Ahora, su primer término, su primer elemento, va a ser un 5. El siguiente término va a tener una constante 3. Si tiene signo positivo aquí, como es en este caso, entonces más 3, y siguiente exponente pues sería x a la 2. ¿Qué sigue? Aquí hay un 6, pero negativo, entonces menos 6, y le bajamos otro término y es menos 6x. Y el siguiente elemento es el término independiente. Ahora, esto sale al realizar la división, ¿sí? Pero lo que tenemos acá es el residuo. En todo caso sería más 0 dividido entre ¿qué cosa? ¿Entre qué estábamos dividiendo originalmente? Entre x menos 4. Y ese sería el resultado. Y así, si no me equivoco, es como tendré que expresarlo en la plataforma de Alex para que puedan ser evaluados correctamente. Si hubiésemos analizado otro valor u otro término, ¿quién iba a hablar? Dime, Excel. No, yo no. ¿No? Ok. Fíjense, vamos a analizar otro numerito. Elijan uno. Alguien diga un número. 3. 3. Ok. Vamos a revisar el mismo polinomio, pero ahora con x igual a 3.
¿Sí? ¿Cómo sería esto? Ok, serían los mismos elementos, 5 menos 17, menos 18, más 19 y más 20. Aquí, por favor, tengan calculadora a la mano y me van a ir dictando resultados. El 5 se baja primero, se baja tal cual, no le hacemos nada. Y vamos a comenzar a multiplicar el 3 por cada término que tengamos acá en la parte de abajo y lo que nos dé lo vamos a poner acá arribita a la derecha. Más por más es más, 3 por 5 son 15. Lo siguiente es sumar estos términos. Menos 17 más 15 nos da. Menos 2. Ahora, ya que tenemos eso, ¿qué sigue? Pues el 3 va a multiplicar, recuerden, a cada uno de los que están acá abajo y lo ponemos arriba a la derecha. Más por menos es menos, 3 por 2 son 6. Y menos 18 menos 6 nos da menos 24. Ahora, más por menos es menos y 3 por 24 nos da 72. Ahora, sumamos estos términos. ¿Cuánto es menos 19 más 72? ¿Menos cuánto? ¿Alguien? ¿Calculadora en mano? 53. 53, thank you. Ahí va. 53. Y ahora nos falta el último término. Más por menos es menos y 3 por 53 nos da 109. No, 159. ¿ciento cuánto? 159. 159, thank you. Ahora, ¿cuánto es 20 menos 159? Díganme si estoy en lo correcto. Sí, no, tal vez. Sí, está bien, profe. ¿Alguien? ¿Alguien? Sí, ok, thank you. Ahora, ¿cómo se expresaría esto? Sería, si habíamos empezado, dense cuenta, aquí teníamos x cuarta, este era el de x cúbica, este era el de x cuadrada, este era el de x y este era el término independiente. Ahora, este va a ser, le bajamos un grado, este es x cúbica, este es x cuadrada, este es x y este va a ser el término independiente. Y este de aquí va a ser el residuo. ¿Qué significa? Va a ser el 5 que tenemos con el x cúbica. Luego sigue el menos 2 con x cuadrada. El siguiente término le corresponde a la x. El siguiente término es el término independiente, que sería ¿cuánto? 24x menos 53. Y tenemos, aquí no nos dio 0, aquí sí tenemos un elemento. Este sería menos 139 entre x y el número que habíamos puesto aquí lo ponemos con signo contrario, menos 3. Y así, si les pedían, supongamos que en Alex hubieran tenido que resolver este mismo polinomio, pero en lugar de un 4 hubiese sido un 3, este hubiese sido la respuesta que tendrían que poner. ¿Se capta la idea? Sí. ¿Y los demás? Profe, una pregunta. ¿Qué aplicación tendría esto o para qué nos puede servir esto al momento Sí, todo bien, profe. de Todo hacerlo? O sea, entendido. ¿es para factorizar? ¿Es para disminuir la ecuación? ¿O qué función tiene? Es que prácticamente esto sería para factorizar. Cuando estás realizando la división sintética, te sirve para encontrar los factores. Es decir, ¿qué, por qué, por qué, por qué? Te da el polinomio que está acá arriba. Por ejemplo, fíjate. Vamos a corregir este. Vamos a regresar el 4 que tenía. Ahí va. El 4 ahí estaba. ¿Qué significa esto? Que el 5x cuarta menos 17x cúbica menos 18x cuadrada más 19x más 20 se puede escribir, ahí va, como, déjame subir esto un poquito más. Fíjense, ese es nuestro polinomio original y vamos a factorizarlo. Cuando obtenemos que al dividir o al realizar división sintética el residuo nos da 0, significa que estamos encontrando una raíz. Esta raíz es entonces, se pone con signo contrario. Si comprobamos que el 4 era raíz porque el residuo nos dio 0, entonces se pone con signo contrario, x menos 4, que multiplica al polinomio que obtuvimos al hacer la división sintética, que sería ¿cuál? Este que tenemos aquí. 5x cúbica más 3x cuadrada menos 6x
menos 5, y esto igual a 0. Ahora, si queremos saber cuáles son los otros factores, bueno, este polinomio que está aquí, este x al cubo, tenemos que hacerlo otra vez por división sintética hasta que encontremos todas sus raíces. ¿A qué se refiere eso? Que el primer elemento va a ser x menos 4. ¿Y qué exponente tenemos aquí? A la 3. Significa que nos faltan 3 factores. X más algo, por x más algo, más otro algo, por x más otro algo. ¿Cuánto valen esos algo? Bueno, son las otras raíces que vamos a encontrar al realizar la división sintética. Y eso es lo que nos hace falta aquí. Si se fijan, si tenemos x, cuando teníamos aquí x a la 4, pues estamos obteniendo 1, 2, 3, 4 factores distintos, son 4 raíces diferentes, o en ocasiones, algunas de ellas se pueden repetir. En este caso, si nada más tomamos en cuenta el que tiene 5x cúbica más 3x cuadrada menos 6x más 5, pues tenemos que encontrar 3 factores. Esos factores son el x más algo, por el x más el otro algo, por el x más el otro algo, de tal manera que cuando hagamos esta, por esta, obtengamos esta de acá arribita, ¿sí? Pero la división sintética nos sirve prácticamente para encontrar las raíces y o factores, o hacer divisiones entre términos lineales. ¿Sí respondí tu pregunta, Sergio? Sí, clarísimo. Gracias, profe. Ah. Ahora, ¿les parece si hacemos otro ejercicio? Interpretar el silencio como un sí. Sí. Y ahí va. Ahora sí, vamos a poner esto, el título, ceros de funciones. Por cierto, la clase anterior ya está en YouTube y ya está publicado en su Blackboard, ahí por si alguien todavía tiene dudas y quiere consultar, ahí está. Está tanto el video como la pantalla del pizarrón que estuvimos viendo, como la que están viendo ahorita, pero la de esa clase. Ahí está por si quieren verla, para que no vayan acumulando más dudas. Ahí va, vamos a comenzar. Vamos a ver otra función, f de x es igual a 3x a la 4 más 14x cúbica más 14x cuadrada menos 8x menos 8. Si nosotros lo que queremos es encontrar los factores, es decir, qué elementos, cuando yo los multiplico, me dan todo este polinomio, ¿sí? Fíjense, ¿qué exponente tenemos? X a la 4, entonces va a haber 4 factores. Si hubiese sido 3x a la quinta, entonces le agregamos otro factor. Ese otro factor es un x más otro algo, ¿sí? Para tener eso en cuenta. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuáles van a ser los factores o cuáles van a ser las posibles raíces? O cuáles son el número de posibles, vamos a ponerle los posibles ceros racionales. Fíjense, lo que vamos a hacer es que vamos a poner el término, le vamos a llamar A0 entre AN. El término A0 es el término independiente. El término AN es el número o constante que acompaña al exponente más grande, ¿sí? En este caso, pues sería 3, el AN sería 3, y el A0 es el término independiente, este sería 8. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Más o menos? Fíjense, por ejemplo, todas las ecuaciones, los polinomios tienen la forma AN x a la n más AN menos 1 x a la n menos 1 más AN menos 2 x a la n menos 2. Y así nos vamos a ir hasta... Esa fórmula, profe, no venía tan bien explicada en Alex, porque me acuerdo que yo me quedé pensando, pues, ¿por qué sale eso? Pero no salía así exactamente. Ahora Sí, ya salía la entiendo. sí, exactamente. Igualita, nomás que no lo Ok. entendí. Ok, ahí les va. Yo no la No se vi. me desesperen, fíjate. A3, x a la 3, más A2, x a la 2, más A1, x a la 1. Déjenme quitar la gráfica que está aquí. Más A0, x a la 0, y cualquier cosa elevada a la 0 es... 1. 1. Uno. ¿Sí? Entonces, fíjense. Los polinomios, n es el grado del polinomio. Alguien dígame un número. 5. 5. Ok, perfecto. Entonces, tendríamos un polinomio de grado 5. Tendría estos términos. X a la 5
más otro término x a la 4, más otro término x a la 3, más, dense cuenta que puede ser más o menos, dependiendo del valor, ¿no? X a la 2, más x, más la constante. Ahora, la n es el exponente más grande. n-1, si tengo que el exponente más grande es 5 y le resto 1, ¿cuánto da? 4. Si el exponente más grande, que es 5, le resto 2, ¿cuánto da? 3. Y así nos vamos a ir y va a haber muchos términos. De tal manera que siempre vamos a terminar con cúbico, cuadrado, x y término independiente. Si se fijan, va disminuyendo. 5, 4, 3, 2, 1, y acá ya no aparece la x. Aquí las constantes, bueno, son las AN, AN-1, AN-2, A3, A2, A1 y A0, son números, son las constantes que acompañan a las x con sus exponentes. 8, 7, 5, 4, aquí un 2, vamos a ponerle al A0 un 20. En este caso, el A0 sería 20, el A1 sería 2, el A2 sería ¿cuánto? 4, el A3 sería ¿cuánto? 5, el A4 sería 7 y el A5 sería 8, ¿sí? Las A's son las constantes o números que acompañan a las X. Las N, N-1, N-2, N-3, y así nos vamos, que vieron ahí en Alex en la plataforma, son los exponentes que tienen las X, ¿sí? Donde N es el número más grande, cuando le restan 1, pues les da el 4, cuando le restan 2, les da el 3, pero siempre van a acomodarlo del más grande al más pequeño. ¿Se queda un poquito más claro con respecto a lo que vieron ahí en la plataforma? Es cuando encienden su micrófono, muchachos. Sí. Yo me Sí, confundí. entonces, por ejemplo, si, por ejemplo, en la ecuación que tenemos abajo, que si no tuviera el 7x cuadrada, no sería un polinomio de la forma de la ecuación de arriba, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Si no tuviera cuál? Si quitáramos el 7x a la 4, Ajá. si lo Supongamos que quitamos, desaparece. no sería un polinomio de la forma ANXN más AN-1, XN-1. Pues déjame que busque esto. De hecho, sí sería. La única diferencia es que, por ejemplo, si está 8x a la 5 más 5x a la 3 y no te aparece el x a la 4, aquí sería simplemente 0x a la 4. Pero sigue siendo lo mismo. Pero como 0 por x a la 4 es 0 y 0 más todo lo demás es todo lo demás, pues no se pone. Pero sí seguiría siendo de esa forma. La única diferencia es que el AN del símbolo que no aparezca, pues sería 0. Ok. Martín, No, ya estoy. ¿seguro? ¿Alguien más? Daniel, Sí, seguro. Frida, Ana, Evelyn, Ernesto, Abud, Todo bien, profe, todo bien. Jorge. Sí, también. ¿Sí? Ok, continuamos. Todo bien, profe. Todo bien. Va. Todo correcto. Continuamos. Todo correcto. Va, vamos a continuar con el ejercicio entonces. ¿Quién escribió en el chat? Cuando escriben en el chat no lo puedo leer porque estoy en otra pantalla. Ok, perfecto. Va, entonces fíjense. Una forma, y de hecho es como el ejercicio de la clase pasada, que habíamos dicho, ok, siempre nos vamos a fijar únicamente en el último término y sacamos los factores de ese término. Pero eso nada más se hace, o casi siempre nada más funciona, cuando pues cuando el primer término, en este caso el exponente más grande, tuviese un 1, en este caso tiene un 3, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer cuando el polinomio tenga un numerito que es diferente de 1 en el exponente más grande? Pues vamos a hacer esta operación que estamos haciendo aquí. Va a ser el término A0, el término independiente, el numerito que no tiene X, dividido entre el número que tiene el X más grande. En este caso el X más grande tiene un 3. Y nos queda 8 entre 3 y por tanto, ¿cuáles son los factores del 8 y del 3? Es decir, ¿qué números multiplicados me dan 8? ¿Y dónde sacamos P y Q, profe? Ajá. Sería prácticamente eso. 1, 2, 4 y 8 son factores de 8. ¿Cuáles otros hay? Para el 3, ¿cuáles son los factores del 3? El 3 dividido entre ¿qué me da un número entero? 1 y 3 3. y 1. 1 y 3 o 3 y 1. Ahora,
¿Qué significa esto? Vamos a hacer todas las combinaciones. Traducción. 1 entre 1 y 1 entre 3. 1 entre 1, ¿cuánto nos da? 1. Pues 1. 1 entre 3 nos da. También era con los valores negativos, ¿no, profe? Ahí va, tranquilo. Ya vamos a eso. Ahí va. Tú tranquilo, no te me desesperes. Fíjense. El numerito que está arriba lo dividimos entre los dos de abajo. Si hacemos 1 entre 1, nos da el 1 de aquí. Si hacemos 1 entre 3, nos da el 1/3 de aquí. Ya acabamos con ese. Sigue el 2. 2 entre 1 nos da 2. 2 entre 3 nos da 2/3. 2/3. Y así nos vamos a ir con cada término. 4/3, 8 y 8/3. El detalle está en que los números positivos no son los únicos factores, sino que también van a ser, como bien dijo Martín, los números negativos. Entonces van a ser más, menos, más, menos, más, menos, más, menos en cada uno de ellos. ¿Cuántas combinaciones de números tenemos aquí? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tenemos 16 posibles combinaciones de números. Mande. No, nada. Mande. ¿No? Ok. Fíjense. Vamos a hacer esto. Vamos a agarrar el polinomio original, este de acá, y ¿qué tenemos? Vamos a hacerlo por división sintética. 3, 14, 14, menos 8 y menos 8. ¿Sí? Ahora, vamos a elegir uno de esos valores. Elijan alguno. Menos 2, perfecto. Perfecto, ahí va. ¿Qué hacemos? El primer término siempre se baja normal. Lo siguiente es, ¿qué cosa? El número que tenemos aquí va a multiplicar a todo lo que aparezca acá abajo. Menos 2 por 3, menos 6. ¿Y cuánto es 14 menos 6? 8. Excelente. Luego, ¿qué sigue? Menos 2 por 8 nos da menos 16. ¿Y cuánto es 14 menos 16? Menos 2. Ya hicimos esta suma, ahora ¿qué sigue? La siguiente multiplicación, menos 2 por menos 2, nos da 4. Y menos 8 más 4 nos da menos 4. ¿Y qué elemento sigue? Menos 2 por menos 4 nos da más 8. Y menos 8 más 8 nos da 0. Oiga, pues no sabía que se podía poner subtítulos. ¿Cómo? No sabía que se le podía poner subtítulos. ¿Dónde se está poniendo subtítulos? O sea, yo le puedo poner subtítulos a usted y todo lo que dice se traduce al inglés. Órale, qué padre. ¿Te acuerdas? Yo tampoco me sabía esa. No me explicaron que existía esa función aquí. Eso va a estar interesante. Podemos llegar a más gente, muchachos. Entonces, fíjense, cuando obtenemos un 0 aquí, ¿qué es lo que significa eso? ¿Es un qué? ¿O una qué? Una raíz. Es una raíz. Entonces, x menos 2 es raíz. ¿Qué significa esto? Que nuestro polinomio original, el 3x a la 4 más 14x cúbica más 14x cuadrada menos 8x menos 8, es lo mismo que poner x. ¿Y qué dijimos? Esto se pone con signo contrario. Si tenemos menos 2, se pone como más 2. Si está restando, pasa sumando. Se pone con signo contrario. Y este sería un polinomio. Perdón, un factor. X más 2 es uno de los factores. Esto significa que nuestro polinomio original es lo mismo que tener x más 2 multiplicado por otro polinomio. ¿Cuál es ese polinomio? El que vamos a formar de este. Si teníamos x a la 4, le bajamos un grado y ahora ¿qué vamos a tener? X al cubo, que es este término. Luego sigue el 8 más 8. ¿Qué exponente sigue? X a la 2. Luego, ¿cuál sigue? Menos 2, x, y luego, ¿cuál sigue? Menos 4, término independiente. ¿Sí? Si nosotros hacemos x más 2 multiplicado por todo esto, nos va a dar el polinomio original. ¿De acuerdo? De aquí estamos diciendo que 2 es un factor. Y la raíz va a ser menos 2. ¿Por qué? Si nosotros agarramos el menos 2 y lo metemos aquí, en esta x, nos queda menos 2 más 2, 0. 0, por el número que nos va a dar acá al sustituir el 2, ¿cuánto es? 0 por algo.
0 otra vez. Entonces, una función, cuando nosotros le estamos evaluando y nos da 0, es cuando decimos que está atravesando al eje en algún punto. En este caso, por acá. O si en este caso dice x menos 2, pues bueno, el x menos 2 está en este punto. Es decir, una función que a lo mejor hace este movimiento o hace este movimiento, pero justamente en x igual a menos 2 está cruzando el eje de las x. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Todavía no terminamos. Este nuevo polinomio, pues vamos a seguir analizando todas estas de aquí. Y entonces vamos a ver, ponemos sus valores 3, 8, menos 2, Profe, menos una 4. pregunta. Dime. Dime. Te escucho. Me murió. ¿Qué pasó, Martín? ¿Es para mí? Pues tú dijiste que tienes una pregunta. Ah, sí. Tenemos que hacer todo eso para sacar todos los ceros, ¿verdad? Es lo mismo que habíamos hecho con lo de la división Sí. sintética. O sea, fíjate, prácticamente lo que tenemos acá arribita, déjame cambio de color. Esto es lo que nos va a ayudar a determinar cuántos ceros va a haber. Es decir, cuántos posibles factores. O bueno, cuáles son todos los factores, que son todos estos de acá. Pero lo que no habíamos visto era esta parte. ¿Sí? Y ya teniendo esto, entonces se va y se realiza división sintética para poder encontrar los ceros. Este procedimiento de tener este nuevo término tiene otro nombre que no me acuerdo si se llama Fubini. Ahorita se me fue por completo, pero utiliza división sintética para encontrar los ceros o factores de funciones. Ahorita en cuanto terminamos este ejercicio y probablemente otro, ya nos pasamos al tema nuevo. No se me estresen. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, yo tengo una pregunta del trabajo que dejó. A ver, dime. Ya ve que el ejercicio que hicimos en la clase fue que tenían 6 divisores y teníamos que encontrar 4 que dieran 0. Ok. Sí, ¿no? ¿Qué exponente tenía? ¿Cómo? El polinomio del ejercicio este que mencionas, ¿qué exponente tiene? ¿Cuál es el grado de la ecuación? Para ver si estamos en la misma sintonía. A la 4. Entonces, Era el cubo. déjame encontrarlo. Este no era. Tampoco es este. Y es que ya no tengo ese pizarrón. Ah, no sé, acá está. Ok. Si tenías un exponente... No se peleen. Si tenías un exponente a la 4, tenías que encontrar 4 valores que te dieran ese 0. Ok. Entonces, Es este. un exponente a la 3, tenemos que encontrar solo 3. Son 3 valores nada más, que sería en este caso el del inciso B que está apareciendo en pantalla, ¿verdad? ¿Sí lo están viendo? Sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el inciso B, había que encontrar tres factores. Es que esa es mi duda, porque cuando yo lo hice, pues los divisores me dieron muchos, no me acuerdo cuántos eran, pero eran un montón. Entonces yo dije, no sé si son 4 como usted nos había dicho, o eran menos, o eran más. Pero yo encontré 3 nada más. Ok. Es que el número de los divisores vas a encontrar un montón. De esos, ¿cuáles te cumplen? Que sea raíz, pues van a ser el numerito de la X más grande que tengas aquí. En este caso, el exponente más grande en las X, que en este caso sería 3. Vas a tener 3. Si hicieras el de acá arriba, tendrías nada más 2. Ok. Si fuese, por ejemplo, el que está acá al ladito, no se peleen. Perdón, mis perros se están peleando. Si fuese el del ejercicio que está acá al lado, el exponente más grande que tiene es el exponente 4. ¿Sí? Entonces encontrarías 4 factores o 4 raíces. Y ya dependiendo de eso, pues ya es cuando, por ejemplo, de aquí encontrarás como, por ejemplo, factores del 6, pues el 1, el 2, el 3, el 6, ¿sí? Y habría que ver cuáles otros más cumplen, a lo mejor sale alguna fracción por ahí, ¿sí? Y estas fracciones las terminarían encontrando cuando hagan la división del A0 entre A n como lo que acabamos de ver. Ok, claro. ¿Sí?
Sí, es que esa era mi duda. No pasa nada. Igual cuando tengan dudas y, por ejemplo, si ya no estamos como en la clase aquí virtual, pues me escriben por WhatsApp. Es más fácil contestar por WhatsApp y cuando me muestran el procedimiento, ahí con una foto les puedo contestar más rápido. O por correo, pero por correo a veces tarda un poquito porque no me llegan las notificaciones de automático. Y el WhatsApp sí lo estoy revisando un poquito más seguido. Que de hecho sí hay varios que se han comunicado por ahí, así que con confianza. No pasa nada. Ok, está bien. Ay, ¿qué pizarrón estábamos? Ah, ese está acá. Entonces, continuamos con este ejercicio que habíamos iniciado. ¿Qué letra tengo? Ahí va. Ajá. Ahí va. Ok, fíjense. Entonces, para nuestro polinomio original que está acá en la parte de arriba, pues ya vimos que el x menos 2 es una raíz, pero x más 2, poniéndolo con signo contrario, es un factor. Ahora, a este mismo polinomio, pues vamos a sacarle sus respectivas raíces. Y esas raíces siguen siendo todavía algunas de estas. Nada más que ahora en lugar de encontrar 4, pues nos falta encontrar 3 de ellas nada más. ¿Qué número se les ocurre que podríamos utilizar para poder comprobar eso? 2 tercios. Yo digo que 2 tercios. 2 tercios. Vamos a comprobar si el 2 tercios funciona. Aquí, por favor, si tengan calculadora a la mano porque vamos a estar utilizando números con fracciones. Bueno, las fracciones son números, pero enteros con fracciones. El 3 se baja directamente. Y hacemos multiplicaciones. 2 tercios por 3 nos da 6 tercios. 6 entre 3 nos da 2. Muy bien. Y 8 más 2 son 10. Aquí, muchachos, dejen el micrófono prendido porque quiero escucharlos ahí cuando ustedes me contesten. ¿Cuánto es 2 tercios por 10? 10. 10 tercios. Digo 20 tercios. 2 tercios. 20 tercios. 20 tercios. ¿Y cuánto es menos 2 enteros más 20 tercios? Un chorro. Menos 2 enteros serían 14 tercios. 14 tercios. 14 tercios. Y ahora, ¿cuánto es 2 tercios por 14 tercios? 2 tercios por 14 tercios. 28, 28 novenos. 28 novenos. ¿Y cuánto es menos 4 más 28 novenos? 12 novenos. Menos 4. 12 novenos. Que sería un total de 4 tercios. ¿Cómo? Sería un total Menos de 4 8. tercios si lo simplificamos, ¿no? Ok, pero bueno, aquí lo importante es, ¿esto nos dio 0? No. Pues no, entonces no es una raíz y no nos Profe, funciona. ¿Qué vamos a hacer? 28 novenos menos 4 es menos 8 novenos, ¿no? Sí. Menos 8. Ay, Ah, mira, no sé, yo los de las eso. calculadoras son Ah, sí, ustedes. es cierto. Sí, ¿Cuánto? es cierto, profe. Menos ¿Cuánto 8 es? novenos. Menos 8 novenos. Menos 8 novenos. Ahí está. Y de todos modos, nos sigue dando distinto de 0. Más triste se puso la carita. Entonces, no es un factor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprobar otro valor. Supongamos el menos 2 tercios. ¿Por qué? No sé, si ya comprobamos el positivo, vamos a comprobar el negativo. Menos 4. Ahí. Y ahí está. Ahora vamos a comprobar el menos 2 tercios. El 3 se baja tal cual. Y menos 2 tercios por 3 nos da menos 2. 8 menos 2 nos da 6. Menos 2 tercios por 6 nos da... ¿Cuánto? Menos 4. Y menos 2 menos 4 nos da menos 6. ¿Y cuánto es menos 2 tercios por menos 6? Más 4. Y menos 4 más 4 nos da 0. Este sí nos dio. ¿Qué significa? Que la otra raíz es x igual a menos 2 tercios. Si lo ponemos como factor, ¿qué significa? Que es x más 2 tercios. ¿Sí? Es decir, todo lo que está acá arribita sería x más 2, que es este término, por x más 2 tercios, por el polinomio que se forma con estos de aquí. ¿Qué polinomio se forma con esos? Si teníamos x cúbica, que era lo que estábamos trabajando, ahora se baja un grado y es x cuadrada.
3x cuadrada más 6x menos 6, y esto es igual a 0. Ahora, si en lugar de utilizar división sintética, ¿cuál es el método más básico, más fácil o práctico que conocen para resolver ecuaciones cuadráticas? Fórmula general. Valores multiplicados. Bueno, actualización. Pues esta se puede dividir toda entre 3, ¿no? Porque todos son múltiplos de 3. Ok, vamos a hacer eso. Ahí voy, ahí voy. Y ya luego se factoriza normal. Ok, vamos a ver. Tenemos 3x cuadrada más 6x menos 6 igual a 0, ¿no? Dijimos que factorizamos ¿cuál? El 3. 3 por x cuadrada más 2x menos 2 igual a 0. ¿Cuál tendremos que meter en la fórmula general? Esta de aquí. ¿Cuáles son los valores? ¿O cómo entrarían esos valores? Bueno, a es igual a 1, b es igual a 2 y c es igual a menos 2. Recuerden que las ecuaciones cuadráticas, como esta que está aquí, son de la forma ax cuadrada más bx más c igual a 0, siendo a el valor que acompaña a la x cuadrada, si no tiene numerito, es un 1, siendo b el valor que acompaña a la x, en este caso es un 2, y siendo c el término independiente, en este caso, menos 2. Y la fórmula general, pues nos dice que es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo esto sobre 2 veces a. Y entonces vamos a comenzar. X es igual a menos lo que vale b, menos 2, más menos la raíz cuadrada de lo que vale b al cuadrado. B vale 2 y lo elevamos al cuadrado. Menos 4 veces lo que vale a por lo que vale c, que vale menos 2. Cerramos la raíz. Todo esto sobre 2 veces lo que vale a. Vamos a hacer las operaciones pertinentes. Menos por más, menos 1 por 2, 2, más menos raíz de. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4, muy bien. Y ahora multiplicaciones, menos por más, menos por menos, más 4 por 1, 4 por 2, 8. Excelente. ¿Y cuánto es 4 más 8? 12. Entonces, este es raíz de 12. ¿Hay alguna forma en que nosotros podamos expresar la raíz de 12 de una forma más simple todavía? Fíjense, ahí les va un tip. Sí, 2 raíces. Raíz de 12. 12 sale de multiplicar, ¿qué por qué? 4 por 3. 4 por 3. La raíz cuadrada de una multiplicación es la multiplicación de sus raíces. Si tenemos la raíz de 4 por 3, es la raíz de 4 por la raíz de 3. La raíz de 4 es 2 y la raíz de 3 es... No hay exacta, entonces es raíz de 3. Entonces, el x, los valores que estamos obteniendo acá, son menos 2 más menos 2 raíz de 3 entre 2. No juegues con el plato. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? El término que está abajo, el 2 que está bajito, se repite acá y se repite acá. ¿Cuánto es 2 entre 2? 1. Más menos 2 entre 2, 1 raíz de 3. Estas serían las raíces. ¿Cuántas raíces hay aquí? X es igual a la positiva y a la negativa. Menos 1 más la raíz de 3. Y la otra de X es menos 1 menos la raíz de 3. ¿De acuerdo? Estos de aquí todavía se pueden acomodar como factores. Estas son las raíces. ¿Cómo quedarían los factores? Los factores quedamos que los ponen como con signos contrarios. Lo contrario de negativo es positivo, más 1, y lo contrario de positivo es negativo, menos raíz de 3. Y el otro es ¿qué cosa? X más 1 más raíz de 3. Este es este factor y este es este factor. Si nos vamos y recordamos cuál es el polinomio original, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense, estos se van a ir para acá arribita. Un 0. ¿Y cómo queda esto? X más 2 por
x más 2 tercios, y resulta ser que este término de aquí, el 3x cuadrada más 6x menos 6, ¿sale de dónde? De multiplicar estos dos elementos. Es decir, x más 1 menos raíz de 3 por x más 1 más raíz de 3. Y estos de aquí son los factores del polinomio original que teníamos, ¿sí? Es decir, déjenme minimizo aquí. Este polinomio que tenemos acá, el 3x cuarta más 14x cúbica más 14x cuadrada menos 8x menos 8, se puede escribir como la multiplicación de todos esos términos. Si nos ponemos a desarrollar cada una de esas multiplicaciones, vamos a obtener el polinomio original. ¿Cuáles son las raíces? Bueno, son las que fuimos encontrando al realizar división sintética, ¿sí? Y también cuando llegamos al término cuadrático, pues muchas veces lo más práctico o lo mejor es hacerlo por fórmula general, obteniendo entonces las otras dos raíces. Si tenemos un exponente a la 4, vamos a obtener 4 raíces y podemos expresarlo como 4 factores. Si tenemos un exponente a la 5, vamos a obtener 5 raíces y podemos expresarlo como 5 factores. ¿Se capta la idea? Sí. Sí. ¿Los demás? Aunque sea por chat, si es que les da miedo que los escuchen. Sí, todo bien, profe. Sí, perfecto. Ok, ya se conectó Max. Perfecto. Johan dice chi y Daniel todo bien. Perfecto. Ok, recuerdan que también vamos a estar haciendo ejercicios para salir. No significa que ya nos vamos a ir, sino que van a hacer el siguiente para entregarlo antes de medianoche. Van a encontrar las raíces y factores del siguiente ejercicio. Para salir. Inciso A, porque van a ser 2. F de x es igual a x cúbica más 4x cuadrada menos 4x menos 16. Inciso B va a ser, acá está, g de x es igual a 2x cúbica más 3x cuadrada menos 8x más 3. ¿Sí? Ahora, ¿cómo va a ser esto? Para el inciso A, ¿cuántas raíces van a haber? 3. 3. Para el inciso B, También 3. 3 también. 3 también. Ahora, si de repente en la tarea, porque de hecho les tengo que dejar tarea, aparecieran, voy a poner este mismo polinomio, pero acomodado de otra manera. 2x cúbica más 3 menos 8x más 3x cuadrada, ¿qué creen que es lo que tuviéramos que hacer? Este polinomio es exactamente el mismo, pero si hacen división sintética en este orden, todo va a estar mal, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque el método de división sintética va del exponente más grande al más pequeño, de aquí están revueltos. Entonces, ¿qué es lo que tendrán que hacer? Ordenarlos primeramente. Y ya que los ordenan, ¿cómo? ¿Acomodarlo? Ajá, habría que acomodarlos del exponente más grande al más pequeño, donde el más pequeño sería aquel que no tiene letra, aquel que no tiene X. No se peleen. Donde el más pequeño sería aquel que no tiene X. ¿Sí? Si en la tarea vienen así, pues de repente para estantear que vengan revueltos para que no se vayan con la finta, ¿de acuerdo? Entonces, los primeros 2 ejercicios para salir serían estos dos de aquí. Me los van a entregar antes de medianoche. En Blackboard, por favor, no al correo. En el correo me están llegando como 30 correos diarios y es un poquito difícil contestar todos ellos. Y se están yendo hacia el fondo sus trabajos que están enviando por ahí. Los voy a calificar, pero voy a tardar un poquito más. Envíenlo todo Blackboard, por favor. ¿Listos para lo siguiente? Sí. Dime. En el caso de que no, o sea, estoy seguro que entendí bien lo de ahorita, pero no sé Pero a lo mejor se te olvida. no sé qué es diferente con lo que vimos la clase pasada. Nada más, la única diferencia está en que bueno, la clase pasada habíamos dicho, mira, incluso con estos, la clase pasada habíamos dicho que nada más buscábamos los factores de este, ¿sí? Ok. Pero eso se hace nada más cuando el de aquí es un 1.
Si quisieras hacer el inciso B, pues, decimos, los factores del 3. Ok, pues son el 1 y el 3. Pero resulta ser que vas a encontrar que a lo mejor el 1 es una raíz, a lo mejor el 3 es otra raíz, pero los negativos no van a ser. Llevas 2 raíces y te va a faltar 1. Y resulta ser que esa raíz va a ser una fracción, no va a ser un número entero. Y cuando la letra o la variable con el exponente más grande, en este caso el x cúbica, tiene una constante diferente de 1, entonces es donde haces los factores del de arriba con los factores del de abajo. Los factores del de arriba para este caso serían el 1 y el 3, positivo y negativo. Los de abajo serían el 2 y el 1, positivo y negativo, y entonces sacas todas las combinaciones posibles de ellos. 3 medios, sí. Entonces, perdón. Entonces, sacas todas las combinaciones posibles de estos elementos. Esa es la única diferencia, o es lo que le estamos aumentando. Que tenga, cuando tiene un numerito distinto de 1, aquí el exponente más grande. Profe, ¿Ahora sí? Ok. Mande. otra pregunta. Cuando empezó a hacer usted lo de la Dime. fórmula general, No te entendí nada. déjame conectar bien esto. Otra vez. Sí, que si en vez de haber seguido con la fórmula general hubiéramos hecho otra vez división sintética, ¿es lo mismo? Pues debería ser lo mismo. Ahora, por ejemplo, la división sintética hubiera estado difícil que encontráramos el raíz de 3. O sea, podríamos habernos ido poniendo todos los elementos, las 16 combinaciones, e íbamos a ver que de esos números enteros y fracciones que aparecían por ahí, eran nada más 2 de ellos. Y los otros 2, resulta que forzosamente si no funcionaba ninguno de los otros 14 que había por ahí sobrantes, pues habría que recurrir a otro método. Ese otro método es la fórmula general, ¿sí? Donde ya con fórmula general, pues vimos que pues, la raíz va a ser menos 1 más raíz de 3, o menos 1 menos raíz de 3. Y la división sintética, para hacerlo pues, con más o menos raíz de 3, pues no es como que por factores así para atinarle, sino sí hubo que utilizar otro método extra. Okay. En algunas ocasiones sí funciona que sea nada más así directo. Cuando todos son números enteros, la división sintética funciona a la perfección. Pero en ese caso, que no todo eran números enteros, o bueno, por la forma que fue diseñado el ejercicio, no son números enteros, pues sí había que usar la fórmula general para poder llegar a esos valores. Poquito. ¿Sí? Ok. Bueno, lo que sigue, y no estoy seguro si ya lo hicieron en Alex, pero se supone que es parte de los temas a evaluar, es cómo graficar funciones. Hay como 2 o 3 formas, les voy a mostrar las 2 formas más sencillas que yo encontré, o las más prácticas. Déjenme ver hasta la parte de arriba del pizarrón. Y recuerden que si a alguien por azares del destino se le pasa algún apunte o algo, todos esos apuntes van a estar en Blackboard. O sea, la imagen de este pizarrón blanco que ustedes están viendo va a estar ahí. Me pongo a la misma altura. Ahí está. Ok, aquí va a ser. Vamos a ver. Gráfica de funciones polinomiales. Funciones polinomiales o polinómicas. Estoy en clase, no peleen. Ahora, imaginen que tenemos, ahí está, no es la pluma. Imaginen que tenemos f de x es igual a x cúbica más x cuadrada menos 4x menos 4. Ahora, ¿qué tipo de función es esa o qué forma tiene esa función? ¿Cuál es el grado principal o cuál es el grado mayor que tiene esta función? ¿Esta función es de grado qué? 3. Grado 3. Ya hemos visto, al menos en GeoGebra, y hemos tabulado en varias ocasiones una ecuación de grado 3. Esta función, su valor más grande, su coeficiente principal, ¿qué valor tiene? Es decir, el coeficiente principal es en todo caso el valor que acompaña al exponente más grande, que sería el 1. Ahora,
vamos a revisar lo siguiente. Cuando tenemos una ecuación de este estilo, fíjense, tenemos que revisar sus valores para ver si la función crece o decrece. Cuando x tiende a menos infinito. Fíjense, si en esta ecuación nosotros ponemos valores tales que x sea un número muy grande, aquí pusimos x tiende a infinito, pero sean números muy grandes, ¿qué valor obtendríamos al hacer toda esta operación? Si pongo, por ejemplo, x igual a 10, ¿voy a obtener un número positivo o negativo? Positivo. ¿Dónde, profe? En nuestra ecuación, en esta función, perdón, nosotros sustituimos un valor de x muy grande, supongamos x igual a 500, x igual a 600, o cualquier valor de x muy grande, lo que vamos a obtener es que esta función nos va a dar valores positivos. Significa que esta función crece, cuando agarramos x y nos vamos hacia el infinito, la función va a ir creciendo. Si nosotros ponemos valores de x muy pequeños, o bueno, o muy hacia la izquierda en la recta de los números, o cercanos a menos infinito, como menos 200, menos 5000, menos 5 trillones, pero por decir un número negativo grande, ¿sí? Vamos a obtener números negativos y esto nos dice que la función decrece. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer para ese tipo de situaciones es tratar de factorizar. ¿Y cómo vamos a factorizar? Pues bueno, nuestra ecuación principal, tenemos que ver la manera de poder encontrar sus raíces o sus elementos, al menos para poder graficarlas. Para poder graficar, lo más práctico es encontrar las raíces de dichas funciones. Ahora, ¿cómo puedo yo factorizar? ¿Cómo puedo yo factorizar esta función de aquí? ¿A alguien se le ocurre algo? Ya sea que lo hagamos por división sintética, como lo hemos estado viendo, o fíjense, si hago x cuadrada, ¿por qué me da x cúbica? Por x, muy bien, más x cuadrada, ¿por cuánto me da x cuadrada? 1. Ahora, los términos de acá tienen algo en común y ese es el menos 4. Ahora, ¿qué resulta de esto? Menos 4 por cuánto me da menos 4x, pues x, y menos 4 por cuánto me da menos 4, más 1. Y, oh sorpresa, resulta ser que el x más 1 y x más 1 aparece aquí. Este es un término común. X más 1 multiplicado por cuánto me da x cuadrada por x más 1, pues x cuadrada. Menos x más 1 multiplicado por cuánto me da menos 4, menos 4 por x más 1, pues menos 4. Wow. ¿Y entonces qué ocurre aquí? ¿A alguien le suena familiar o conocido el x cuadrada menos 4? X más 1 por... ¿Cómo? Sería x. Es una diferencia de cuadrados o binomios conjugados. Ahí habría que ver cuál es el nombre correcto. Pero el chiste está en que el x cuadrada menos 4 sale de multiplicar x más 2 por x menos 2. ¿De acuerdo? Ya hasta nos dieron las raíces. Mira, Daniel anda con todo. Ahora, las raíces de estos, ¿cuáles son? X igual a menos 1. Recuerden, a los factores, que son estos, los ponemos con signo contrario. X igual a menos 2 y x igual a 2. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para poder graficar esto? Vamos a poner nuestra línea, o nuestra recta de los números, y vamos a acomodarlos del más pequeño al más grande. Tenemos el menos 2, el menos 1, y tenemos el 2. Hacia la derecha, ¿qué valores tenemos? ¿O hasta cuál llega? Hasta el infinito. Aquí hacia la izquierda, ¿cuál es el número más pequeño que tenemos? Menos infinito. Menos infinito. Menos infinito. Entonces, vamos a tener una serie de elementos. Esa serie de elementos van a ser nuestros intervalos. El primero, ¿dónde va? Menos infinito a menos 2. El siguiente de menos 2 a menos 1. Sería esto de aquí. El siguiente, ¿dónde va? De menos 1 a 2. Y el último va de 2 hasta infinito. ¿De acuerdo? Recuerden, yo interpretaré sus silencios como sí, todo perfecto. Ahora, ¿qué vamos a poner en esta parte de aquí? Ahí está. Vamos a agarrar los factores.
¿sí? Aquí va x más 1, aquí va x más 2, y aquí va x menos 2. En el orden en que aparecieron, si las acomodaron distinto, no pasa nada. A ver si no me fallan los renglones. Ahí va. Ahí va. Y ahora sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si agarramos un número entre menos infinito y menos 2 y lo metemos a esta ecuación, o esa fórmula, ¿qué es lo que nos da? Supongamos que agarramos el menos 3. ¿Cuánto es menos 3 más 1? Menos 2. Menos 2. Entonces nos da negativo. ¿Cuánto es menos 3 más 2 ahora con el siguiente renglón? Menos 1. Menos 1. Nos da negativo también. Y para el último renglón, menos 3 menos 2, menos 5 también nos da negativo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a analizar? Vamos a analizar el siguiente intervalo, entre menos 2 y menos 1. Elijan un valor entre menos 2 y menos 1. Y vamos a revisar el mismo valor para todos. Menos 1.5. Menos 1.5. Menos 1.5, perfecto. ¿Cuánto es menos 1.5? Vamos a analizar el primer renglón. Más 1. Aquí vamos a sustituir el valor de x. Menos 1.5 más 1 nos da menos 0.5. Ahora el siguiente renglón. Menos 1.5 más 2 nos da más 0.5. Es positivo. Y menos 1.5 menos 2 nos da menos 3.5 y es negativo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Perfecto. Ahora, entre menos 1 y 2, ¿qué valor creen pertinente poder agarrar para que nos haga las cuentas más fáciles? 0. El 0. Ahora, primer renglón. 0 más 1, 1. 1. Es positivo. Siguiente renglón. 0 más 2, 2. 2. Es positivo. ¿Y 0 menos 2? Menos 2. Es negativo. Ahora, ¿quién de ustedes está en el microondas? Hay alguien preparando palomitas para el micrófono. espectáculo. Ok. Ahora un valor entre 2 e infinito. Elijan alguno. 3. 3. Y ahora sustituimos en el primer renglón. 3 más 1, 4. Nos da positivo. 3 más 2, 5. Nos da positivo. Y 3 menos 2 nos da 1. Y es positivo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en el siguiente renglón que está ahí dibujado? Lo siguiente que vamos a realizar es la multiplicación de la columna de signos que tenemos ahí. ¿A qué se refiere esto? Menos por menos, más por menos, menos. Siguiente columna, menos por más, menos por menos, más. Más por más por menos, Menos. menos. Más por más, más. ¿Qué significa eso? Que entre menos 2 entre menos infinito y menos 2, la función decrece porque es negativa. Entre menos, y esto que sea negativo significa que está abajo del eje X, ¿sí? Para el intervalo menos 2 a menos 1, la función es positiva, significa que está, todos los valores que vamos a obtener son positivos, significa que están arriba del eje X en la gráfica. Luego, entre menos 1 y menos 2, ¿qué valores tenemos? ¿Qué valores obtenemos? Menos, significa que la gráfica va a estar abajo del eje. Y para el número de 2 a infinito, ¿qué es lo que vamos a tener? Que son positivos, van a estar arriba del eje. Fíjense, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Tenemos el menos 2, las raíces son menos 1, y la otra era 2. Fíjense, este primer término, ¿a qué se refiere? Nos dice, la gráfica viene por abajo, ¿sí? Es este de aquí. La parte entre menos 2 y menos infinito, es decir, en todo este lado de acá del intervalo, en esa gráfica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es una gráfica que está abajo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nos dice esto? De menos infinito a menos 2, la gráfica está abajo del eje de las X, ¿sí? Pero cuando llega
al -2, la gráfica está arriba del eje de las X. Significa que es una gráfica que se está acercando de esta manera. Llegamos al 2 y ahora la gráfica va a estar por arriba, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué ocurre? Entre -2 y -1 la gráfica está arriba del eje X, es decir, por acá. Pero cuando nos acercamos a -1, ¿qué es lo que nos dice? La gráfica, ¿qué va a hacer? Bajar. La gráfica va a estar por acá. Significa que entre -2 y -1 la gráfica subió hasta algún punto y luego bajó. ¿Hasta qué punto subió? Quién sabe, habría que encontrarlo con otros métodos que van a aprender el siguiente semestre. Pero por lo pronto, entre -2, bueno, entre -infinito y -2, cuando nos acercamos al -2, pues la gráfica va por debajo. En cuanto llegamos al -2, la gráfica está por arriba. Cuando nos acercamos al -1 en los valores de X al graficar, la gráfica va a estar por debajo. Significa que entre -2 y -1 la gráfica, pues estuvo todo el tiempo por arriba, pero luego bajó. ¿Qué nos dice lo siguiente? Entre -1 y 2, es decir, de acá hasta acá, en ese intervalo, la gráfica va a estar ¿dónde? Por abajo. Pero cuando nos acerquemos al valor del 2, es decir, hacia acá, ¿dónde va a estar la gráfica? Por arriba. Significa entonces, déjenme un poquito esto, entre -1 y -2 la gráfica bajó, pero cuando yo me acerque al 2 positivo en X, la gráfica va a subir, ¿sí? ¿Por qué va a subir? Porque una vez pasando el 2, va a estar arriba, entonces bajó en algún punto y luego subió, ¿hasta dónde? Hasta el infinito. Y esa es la gráfica o el intento de gráfica que podríamos hacer para obtener una vez que tengamos un polinomio. Ojo, esto funciona para polinomios. Puede que para a lo mejor otro tipo de funciones, pero es más práctico para hacerlo para polinomios. Ahora, ¿todos siguen ahí? ¿Nadie se me ha escapado? Aquí estamos, profe, pero yo tengo una duda. Dime. ¿Cómo sabe dónde es la curva? ¿Cuando aumenta o cuando disminuye? ¿Y cuando vuelve a aumentar o cuando disminuye? ¿Cómo sé cuándo gira cuándo cambia de dirección? ¿te refieres a cómo encontrar ese punto y este punto? Ajá. Eso sí, quién sabe. Con cálculo, ¿no, profe? Ok. Bueno, ok. Mira, o sea, sí sé cómo se hace. O sea, sí puedo decirte cómo, pues. El detalle está en que eso es otro tema bueno, es un tema que vas a ver el siguiente semestre en cálculo diferencial, que son máximos y mínimos. ¿Sí? Pero para eso necesitamos ver derivadas. Y todavía no han visto derivadas. Entonces, voy a buscar alguna forma en que pueda encontrar máximos y mínimos sin hacer derivadas. Yo ahorita no me acuerdo si hay otro método que no sea con derivadas. Si lo hay, te lo explico en la siguiente clase sin problema. Ok, Si no, no, era como usted lo hizo, dije, pues igual lo sacó de alguna forma. no, fíjate, lo único que estoy analizando es que estos términos te dice, en una parte es negativa, en otra positiva, en otra negativa, en otra positiva. Es decir, está por abajo, por arriba, por abajo y por arriba. El detalle está en que, por ejemplo, fíjate, entre el -2 y -1, entre este de aquí, ¿qué es lo que te dice? La gráfica va a estar hacia arriba. No sé si alcanza a ver la flechita. Va a estar por arriba. Pero cuando yo me acerco al -1, la gráfica va a estar ¿dónde? Hacia abajo. Entonces, la gráfica sí subió, pero en algún punto tiene que bajar porque cuando lleguemos a valores de X igual a -1, la gráfica ahora tiene que estar por abajo. Luego, entre -1 y -2, la gráfica en todo momento tiene que estar abajo del eje X, porque es negativo al hacer las multiplicaciones o las cuentas que hicimos ahí. Pero, cuando nos acercamos al otro extremo, cuando X vale 2 al otro intervalo, la gráfica tiene que estar por arriba. Significa que cuando empezó por el -1, la gráfica iba bajando. Pero cuando nos estamos llegando al 2, pues la gráfica en algún momento tiene que pasar de estar abajo del eje a arriba del eje, según las flechitas que pusimos y los signos que tenemos. Eso significa que la gráfica bajó y en algún momento tuvo que volver a subir. Todavía abajo de los ejes, pero tuvo que volver a subir. No sé si se capta un poquito la idea. Sí. Okay. ¿Los demás? De nada. Sí. Sí, profe, todo bien. Daniel, Frida, Javier, Abud, Max. Sí, profe, todo bien. Sí, Antonio, Eduardo. Los Sí. valores Todo perfecto, profe. Todo los valores que perfecto. fue para checar, profe, nada más eran cualquier valores.
¿sí? Cualquier valor que esté dentro del intervalo que estás manejando. O sea, date cuenta que no... Bueno, okay, déjame, pongo otro color. Okay. Date cuenta que no los anotamos, pero aquí tiene que ser cualquier valor. Por ejemplo, para el primero es cualquier valor entre menos infinito y menos 2. Pues aquí agarramos el menos 3, porque está en ese intervalo. Para el siguiente es cualquier valor entre menos 2 y menos 1. Y agarramos el menos 1.5. Para el siguiente es cualquier valor entre menos 1 y 2. Agarramos el 0. Y para el último intervalo es cualquier valor entre 2 e infinito. Y agarramos el 3. Y cualquier valor que agarremos dentro de esos intervalos, ¿sí? Nos van a dar todos el mismo resultado. O va para abajo o va para arriba. O está abajo o está arriba. O está abajo o está arriba. Y eso es lo que va a significar. ¿Sí se captó la idea? Sí. Pero ¿sí? Los demás. ¿Cómo? Sí, sí, Todo sí. es por las raíces de que sacamos. Ajá, justamente. De hecho, primero hay que sacar las raíces para ver cómo funciona. Bueno, las raíces para poder sacar esos intervalos. ¿Sí? Ahora, vamos a ver otro ejemplo parecido. Y vamos a hacerlo con... Ahí está. F de X es igual a X por X más 2 por X menos 3. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Cuáles son las raíces para esta función? X, X y X. ¿Cuáles son los valores de las raíces para estas? Dense cuenta que ya está factorizado, ya están los factores. Es 0. Ahora, Y la raíz es por 2 y 3. 0, menos 2 y 3. Entonces, el menos 2 va por acá. El 0 está aquí. Y el 3 está por acá. Vamos a hacerlo todavía de una forma a lo mejor más fácil. Díganme bueno, fíjense. De estos nos va a dividir en varios, en cuántos intervalos o espacios vamos a tener. Este de aquí, este de acá, este de acá y este de acá. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense. 0. Díganme, por favor, un número que sea más pequeño que el menos 2. Es decir, un número que esté de este lado. Menos 3. Menos 3. Ok. Van a agarrar el menos 3 y lo van a sustituir en esta ecuación. Hicimos x igual... Ok, estas son raíces. Y aquí vamos a evaluar. Mande. Ya me perdí de dónde sacó el X menos 3. ¿Cuál? Ah, ¿el que acaban de decir? ¿O cuál? El que usted puso X más 2 por X menos 3 por X. Ese es el problema. Esa es otra parte. Ah, es que es otro ejercicio. Es un ejercicio nuevo. Sí, no. Okay, sí, ya. No, este no tiene nada que ver con el anterior. Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero es un ejercicio nuevo. ¿De acuerdo? Ah, ok, está bien. Fíjate, nada más que en este caso, en lugar de tener el polinomio, ya está factorizado. Y entonces, si ya tenemos los factores, pues ya podemos poner rápidamente las raíces. Para el primero, si no se le suma ni resta, pues es 0. Al siguiente es x más 2, su raíz despejado, pues nos da menos 2. El siguiente es x menos 3, despejado nos da el más 3. Ahora, eso pues nos va a dar al menos las gráficas en estos puntos, ¿sí? Ahora, en lugar de hacer toda la tablita, les pedí un número que estuviera por acá, más pequeño que el menos 3, pero es más pequeño que el menos 2. Para no confundirlo con el valor que está acá, en lugar de el menos 3, vamos a usar, por ejemplo, un menos 4, ¿sí? El menos 4 está acá a la izquierda, está en este espacio de aquí para acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Espérame, déjenme borrar esto. Agarren, por favor, su calculadora y van a hacer la siguiente operación. Van a agarrar el menos 4 y lo van a meter en esta función. Es decir, función evaluada en menos 4. Y va a ser, donde hay una x ponemos un menos 4. Menos 4 por menos 4 más 2 por menos 4 36. menos 3. ¿Cuánto les da eso? Menos 56.
Menos 4, menos 2, menos 7. ¿Cuánto es de esto? Menos 56. Menos 56. Nos dio un número negativo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a agarrar un número que esté... Profe. Mande. Ah, no, es que ahorita dije menos 56 2 veces y no me hizo caso. Creí que no me escuchaba. No, pero mira, hasta lo anoté. Y si quieres lo anoto 2 veces. Menos 56 otra vez. Ah, no, está bien, está Ahí bien. está. Por cada vez que lo dijiste. ¿No? 56 Ok. contra 56. No, no, eso no tiene que ver. Ok, fíjense. Ahora vamos a agarrar otro valor que esté aquí en medio, entre el menos 2 y el 0. Valor entre menos 2 y 0. Menos 1. Menos 1, es el más práctico. Siempre vamos a agarrar números enteros para hacerlo más sencillo. Y evaluamos en la función. Entonces, este es menos 1 por menos 1 más 2 por menos 1 menos 3. Dense cuenta que donde hay una X, aquí en esta función, en la función original, que es donde estamos evaluando, vamos a poner el menos 1. Es X menos 1 por menos 1 más 2 por menos 1 menos 3. Este es menos 1 más 1 menos 4. ¿Cuánto les da esto? 4. Menos por menos más, y nos da 4. 4 es un valor positivo. Ahora, un valor entre 0 y 3. ¿Qué valor quieren analizar? 1. 1. Ok. Entonces, función evaluada en 1. Sería x por x más 2 por x más 3. X vale 1 por x más 2. Entonces, 1 más 2. Menciona por x menos 3. Entonces, por 1 menos 3. Este es 1 por 3 por menos 2. 1 menos 3 nos da menos 2. Y esto nos da 1 por 3, 3. Por menos 2 nos da menos 6. Aquí nos dio negativo. Luego, vamos a agarrar un número que esté hacia acá. ¿Cuál es un número más grande que 3? 4. 4. Entonces, x igual a 4. Y evaluamos. F evaluada en 4 nos da 4 por 4 más 2 por 4 menos 3. 4 más 6 por 1. Y esto nos da 24. Nos da positivo. Entonces, fíjense. ¿Qué es lo que nos dice esta gráfica? ¿O qué es lo que nos dice estos signos que encontramos? Dense cuenta que todas las cuentas que hicimos aquí, todo esto, lo que involucra es la tablita que teníamos acá arriba. Es como si hubiéramos hecho esa tablita. Pero, ¿qué es lo que nos dice esto? Entre menos 2 y 0 y 3, ¿sí? En la parte de menos 2 hacia la izquierda, la función está por abajo, es negativa, es una función que está hacia abajo. Luego, entre menos 2 y 0, entre este intervalo, entre menos 2 y 0, la función es positiva, está por arriba. Pero cuando yo me acerque al 0, cuando me acerque aquí, ¿por dónde tiene que estar? Es negativa, va a tener que estar por abajo. Entonces es una función que sube y luego baja para poder empezar por ahí. Luego fíjense, entre 0 y 3, la función tiene que estar por abajo. Podríamos decir, ah, pues es simplemente así, está para abajo. Pero cuando llegamos al 3, nos dice que tiene que estar por arriba, debería estar por acá. Significa que entonces, entre 0 y 3 en este intervalo, la función iba bajando, está por abajo, pero cuando se acerca al 3, cuando se acerca acá, dice que ya va a estar por arriba. Entonces la función bajó, pero subió. Cuando decimos el más, menos, la función negativa es que está abajo del X, del eje X. La función positiva es que está arriba del eje X. La siguiente va por abajo, que es esta, y la siguiente va por ¿dónde? Por arriba, y va para acá. Y ahí está la función. Tal vez no sea exacta, pero nos da una idea de cómo se comporta o cómo se dibuja, ¿sí? Y esa es la función, bueno, x por x más 2 por x más 3. Es f de x es igual a x por x más 2 por x menos 3. Y ahí está, muchachos. Dudas, comentarios, amenazas, todo se vale. Profe,
En Alex te enseñan un método para identificar, por ejemplo, los extremos. Dice que tomes las X, todas las X que hay, y si, por ejemplo, cuando las multiplicas y el exponente es impar, un extremo va a ir hacia arriba y otro extremo va hacia abajo. Si es par, uno va a ir los dos van a ir hacia arriba. Pero dice que si el resultado te da, por ejemplo, menos X elevado a un exponente, se va como a invertir. Por ejemplo, si es menos X elevado a la 3, va a ser del lado derecho, va a ir hacia abajo y del lado izquierdo va a ir hacia arriba. No sé si me entendió. Ok, más o menos. ¿Me podrías compartir tu pantalla, por favor? ¿Cómo se hace eso? En el chat, justamente en la parte de abajo, ya ves que te aparece el micrófono, el telefonito y la cámara. Hay una parte que dice presentar. Voy a quitar el pizarrón para que puedas hacerlo. Okay. Dice presentar o present now. Present now. Y ahí te va a decir que si puedes compartir una ventana que ya está abierta o justamente la pantalla que tú estás viendo. Ok, ya vi. Sí, Voy para a- ver justamente lo que me estás mencionando. No lo tengo aquí no lo tengo aquí exactamente aquí. ¿Ya se ve? Apenas va. Ok. Estamos viendo que compartiste Paint. Sí, Paint, porque no lo tengo, o sea, no tengo aquí enfrente el Alex abierto, pero les voy a explicar más o menos cómo dice que es. Sí, por ejemplo, si tú tomas los valores, ignoren lo feo que escribo en Paint. Si tú tomas los valores y te da los valores de X y te da, por ejemplo, X, si es impar, entonces la gráfica va a quedar así. Y si es par, multiplica si es par, va a quedar como algo así. Ahora, Ok. si cuando lo haces te queda menos X y un número impar, entonces ahí invertir y va a quedar así. Igual con la otra. Si queda menos 4, Va a quedar de cabeza. ándale. Eso sirve para los extremos o para saber más o menos la forma que va a tener la gráfica. Ok, bueno, serían los extremos y tal vez las raíces. Perdón, la forma y las raíces. Es que, por ejemplo, en matemáticas, cuando dices extremos, se refiere a máximos y mínimos, que sería, hasta, bueno, yo no puedo dibujar ahí. Justamente en los piquitos donde sube y baja, Okay. en la parte de, justamente en esos puntos, en matemáticas, eso se les llama extremos. Bueno, en cálculo se les llama extremos, y esos son máximos y mínimos. Por ejemplo, justamente en ese último que dibujaste, el donde está x a la menos 4, Sí. las dos bolitas que están en la parte de arriba, bueno, que habías puesto, los dos piquitos, esos son máximos. Y el que está en la parte de abajo, ese se le llamaría mínimo. Okay. Por eso te mencionaba cuando me dijiste para conocer los extremos, yo te entendí que te referías a esos. Pero lo que te explica Alex es cómo dibujarlo dependiendo de la regla esta, si es positiva o negativa, si es par o impar. Ajá, Sí. Sí, pero no, los extremos es que yo te había entendido otra cosa. Okay. Que el cálculo viene siendo algo distinto. Okay. Pero sí me entendí más o menos, ¿no? Sí, te capté la onda. De presentar. Ok. Voy yo entonces. Ahí va. Pizarrón. Bueno, los demás, ¿vamos bien? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algo que crean que haga falta? Si no, ya para ponerles el último ejercicio para salir y que entregan a medianoche. Profe, nada más, usted comentó que había dos métodos para hacer esto, que es este y división sintética. ¿El resultado cómo sería con división sintética? Todo bien, profe, todo bien. ¿Pero dices el de la gráfica o cuál? Sí, el de la gráfica. Ok, es que date cuenta, por ejemplo, en este ejercicio de aquí, el de color rojo, ¿sí? Aquí lo que se hizo, fíjate, en este tenemos el polinomio. Si queremos encontrar los factores, habría que hacer la división sintética para poder entonces sacar que este polinomio es x más 1 por x más 2 por x menos 2. Con división sintética encuentras los factores, ¿sí? Es decir, al polinomio sacas división sintética para encontrar los factores. Una vez que encontraste los factores, pues los puedes expresar como sus raíces. X menos 2 y X más 2. Y ya que tienes las raíces, entonces ya procedes a hacer el método de la tablita, que ahorita va a aparecer por acá.
Esto se está trabando, no desesperen. Y ya con las raíces, pues ya haces justamente este procedimiento que está aquí, ¿sí? Y eso es entonces para poder encontrar la gráfica. ¿Cuál? Esa gráfica que está ahí, haciendo los pasitos que hicimos por acá. La otra forma es que en lugar de... ¿Cómo? O sea que es más largo. Ya me bañé, no se me quita todo lo sucio que quiero hacerte. Daniel, ¿qué estás viendo? Ese, güey. Estamos viendo ¿Te das cuenta que esto se está grabando y que lo va a ver el director, verdad? Ya prepárale su baja, por favor. Qué fuerte, qué fuerte. Para los que no saben, me acabo de presionar porque tengo que apagar la cámara, pero qué fuerte. Ok. Perdón. Ahora sí, Ana. No significa que sea como más tardado, sino este último ejercicio está uniendo las dos cosas que vimos. Uno es división sintética para poder encontrar los factores, ¿sí? Y la otra opción es que ya te den la ecuación factorizada, como es en el caso de este de aquí que estoy encerrando. Para el ejercicio que está arriba, pues tenías la función y para poder graficarla hay que saber las raíces. Y para poder saber las raíces de esta función, pues hay que sacar división sintética y llegar hasta acá. Aquí, por ejemplo, no se usó división sintética, simplemente se factorizó se fue sacando factor común hasta llegar a esto. Pero con división sintética también puedes llegar a eso. Ah, ok. No sé si... ¿Sí? Sí, está bien. Ok. Les voy a anotar el último ejercicio que es para salir, es decir, van a encontrar la gráfica de una función, preferentemente con el método de la tablita, porfa, el de la que se está mostrando ahorita en pantalla, y lo van a hacer para la función que estoy a punto de anotarles. Nomás déjenme encuentro dónde está anotado el ejercicio para salir. Acá está. Inciso C. Van a graficar con la tabla la función f de x es igual a x cúbica menos x menos 2 más 2x cuadrada. Dense cuenta, con este polinomio, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que graficarlo, pero para poder graficarlo necesitamos saber las raíces. Y para saber las raíces, primero hay que hacer división sintética. Pero para hacer división sintética, primero hay que ordenar los términos. ¿De acuerdo? Y ya que tengan ordenados los términos, pues entonces ya pueden realizarlo. Entonces, con ese, porfa, si son tan amables, lo van a realizar. Van a encontrar la grafiquita. Se los voy a poner que lo entreguen ya sea a medianoche de hoy o medianoche de mañana. ¿Sí? Van a tener aproximadamente entre 6 horas para hacerlo. Yo creo que sí lo acaban en 6 horas, ¿no? No, pero mejor para mañana. Mañana. Bueno, se los voy a poner hasta mañana a las 6 de la tarde. Ahí yo tengo que darle así que... Va a ser para mañana a las 6 de la tarde, muchachos. Quien lo desee, ya hemos terminado. Y Profe, pero una duda. Dime. ¿Qué dijo que tenemos que hallar de todo esto? ¿Cómo? ¿Qué es lo que tenemos que sacar? ¿De todos estos? Deja regresar al pizarrón. Ok. Ajá. El primero van a encontrar sus raíces por división sintética. Para el segundo también van a encontrar sus raíces por división sintética. Y para este último lo van a graficar. Ok. Pero también se saca raíz. Es la gráfica del taquímetro, ¿no? Ajá. Es prácticamente cómo sería la gráfica aproximadamente ya con esta función, haciéndolo con la tablita que está en la parte de arriba. Ok. ¿Sí? Sí, está Vamos a bien. poner que esto se deje de grabar. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Alguien faltó de pase de lista? ¿Cuándo va a poder subir el video? El video se los voy a subir aproximadamente en 1 hora. Primero se tiene que descargar y entonces ya se los subo yo a ustedes. Profe, Está bien. Mande. creo que yo falté el pase de lista, disculpa. Ok, déjame termino de grabar aquí y listo. Sale, gracias. Espérame.